Seguimos en Ágora, @Gandrade80, mi Twitter, G de Gabriel, Andrade80. Converso con Eugenio Fernández. Él es el autor del libro La conspiración lunar Vallatimo, y conversamos con él por vía telefónica desde Cádiz, España. Eugenio, quisiera entrar un poco en las dimensiones sociales, políticas y sobre todo psicológicas de la conspiración lunar. Al Apolo 11 llega en el año de 1968, creo, 69, en 69, gracias, en plena coyuntura de la Guerra Fría. Y claro, lo que los conspiranoicos dicen es que esto fue un invento por parte de la propia NASA, precisamente frente a la amenaza en la carrera espacial que representaban los soviéticos, que ya habían enviado el Sputnik a orbitar, a hacer ciertas órbitas y ciertas maniobras allá en el espacio. Entonces, claro, como los norteamericanos todavía no tenían la capacidad para hacer eso, pues engañaron al mundo entero. Te pregunto, ¿los soviéticos podrían haber estado en conocimiento de lo que ocurría y hubiesen tenido, el espionaje norteamericano habría tenido la capacidad de engañar al contraespionaje soviético de una forma tan burda como alegan los conspiranoicos? No, o sea, contundentemente no. O sea, los soviéticos no eran tan tontos, ni lo son ahora, y yo siempre digo que la prueba más clara de que el hombre ha estado en la Luna no es de ámbito científico, y eso que yo soy físico, ¿no?, sino que es de ámbito político y de lógica. Una vez que el hombre llegó a la Luna, los soviéticos no se quejaron, no dijeron, oye, que eso es mentira, no han llegado. No se quejaron porque asumieron que había sido así. Las misiones Apolo se caracterizaban por una cosa muy clara, valga la redundancia, era la claridad, la transparencia, no en cómo hacían las cosas, no en cómo hacían las naves, digamos, sino la transparencia a la hora de mandar las misiones. Es decir, ellos ponían en abierto las conversaciones radiofónicas, de tal manera que cualquier radioaficionado del mundo podía ir siguiendo esa nave. Los soviéticos hicieron eso. Los soviéticos perfectamente tenían monitorizado el Apolo 12 por donde iba. Entonces ellos sabían que habían llegado. No se podían quejar de ninguna de las maneras. Si no hubiesen llegado, vamos, es mucho más que evidente que los soviéticos hubiesen levantado la mano y hubiesen dicho que no, que eso no era cierto. Los conspiranoicos tienen una hipótesis ad hoc muy divertida e interesante, y muchos de ellos dicen, bueno, pero los soviéticos no dijeron nada porque ya habían llegado a un acuerdo los americanos y los soviéticos, que los soviéticos no dirían nada a cambio de subsidios de grandes cantidades de rubros alimenticios, especialmente granos, porque la Unión Soviética, como se sabe, por muchos años pasó ciertas dificultades en soberanía alimentaria. Entonces esto fue como una negociación. Sí, pero esos son ya los argumentos. Perdón, no te dejas terminar. No, te pregunto, ¿cómo desmontas ese alegato de los conspiranoicos? No, es que llegamos ya a un nivel de tergiversación y a un nivel de estupideces, perdón por que hacerme esas cosas, que llega un momento que ya no merece ni la pena, o sea, de desmontar ese tipo de cosas. Es decir, cuando yo desmonto 50 hipótesis en el libro, porque llega un momento en que digo, si sigo desmontando, llego a 100 y a 200 y a 300. O sea, se desmontan 50 hipótesis por poner un número redondo. Llega un momento en que uno dice, tío, que te desmontas 50 hipótesis, ¿qué más quieres? Siempre te ponen otra más, sí, pero, sin peros. Al final acabo poniendo ahí 10 pruebas y punto. O sea, esto de que se le da comida y subsidio a los soviéticos, que lo he escuchado alguna vez, vale, dame la prueba. Tú dices, cuando alguien me dice eso es así, no, venga, dame la prueba. ¿Dónde está la evidencia que se ha dado comida? Nosotros sí tenemos evidencia de que el hombre ha llegado a la Luna, pero no hay evidencia de que se le ha dado dinero a los soviéticos. No, y además que yo tendría que agregar aquí que es que para que haya una conspiración de este tipo tendría que ser masiva, y en algún momento alguien tendría que filtrar algo, y con todo nunca se ha filtrado nada, ¿no? Se involucraron en la llegada del hombre a la Luna, se involucraron unas 300.000 personas, de una manera directa o indirecta. Mantener la boca callada a 300.000 personas es simplemente imposible. Es simplemente imposible. Yo siempre le digo a mis alumnos que para que un secreto deje de ser secreto, cuéntaselo a un amigo. Ya está, con que lo sepan dos, ya al final lo va a acabar sabiendo un tercero, a la larga lo va a saber un cuarto, etcétera. Al final se acaba sabiendo. 300.000 personas ya es que es absolutamente imposible. Y después de más de 40 años, seguimos de tal manera que todas las hipótesis falsarias caen en saco roto. O sea que
Claro, No. pero también hay un contexto político que los conspiranoicos muchas veces invocan, que era que la guerra de Vietnam estaba en su momento crítico. Estados Unidos pues no se sabía si esa guerra la iba a ganar o la iba a perder, y que de hecho la perdió años después. Y precisamente el gobierno de Nixon estaba recibiendo tanta presión que pues esto se invocó como una suerte de cortina de humo para desviar la atención mediática. ¿Qué tan plausible ves ese alegato, independientemente de las otras refutaciones que ya has invocado? Claro, a ver, independientemente de que llegara o no llegara el hombre a la luna, hay una cosa que es una realidad. Y es que la llegada del hombre a la luna fue por simples motivos políticos. Eso sí que es evidente. Y eso lo sabe todo el mundo, incluso, vamos, los norteamericanos lo suelen reconocer. Efectivamente, había una guerra fría, y la guerra fría había que ganarla. Al gobierno de Nixon y los gobiernos que subieron, les importaba realmente un movimiento a la luna. Eso es cierto. Lo que les importaba era demostrar que podían llegar a la luna. Ya está. Entonces, efectivamente, el pueblo estaba entretenido en otras cosas, una guerra que llevaba ya, yo no recuerdo ahora mismo, unos 10 años, ¿no? Aproximadamente de 55, 56, ¿no? La verdad es que ahora mismo no me acuerdo, perdón por mi mala memoria, no te preocupes. Y bueno, son formas efectivamente de desviar la atención, sí, eso es cierto. Pero no por eso no han llegado. A ver, no por eso no han llegado. Claro. Eso simplemente significa que es un motivo político y ya está. Escuchamos un tema musical y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @Andrade80 mi Twitter. Conversó con Eugenio Fernández desde Cádiz, España. Él es el autor del libro La conspiración lunar Vaya Timo. Eugenio, y te dejaba en el segmento anterior el asunto de qué tan perverso pudo haber sido Richard Nixon en desarrollar toda una gran trama de mentiras para presentar al público norteamericano y al público mundial en general la idea de que el hombre llegó a la luna, cuando en realidad no fue así. Es decir, este es el alegato de los conspiranoicos. Y muchas veces ellos también invocan la idea de que, bueno, Nixon tuvo un historial de decir muchas mentiras, y de hecho el escándalo Watergate le reventó en la cara. ¿No es una presunción para pensar que a lo mejor este hombre no tuvo escrúpulos y sí pudo haber ordenado que se dijera una gran mentira, como que el hombre llegó a la luna cuando en realidad no llegó? A ver, teorías y podemos pensar cualquier cosa, eso es completamente evidente. Pero la cosa es que cuando el hombre llega a la luna no es Nixon el que dice que el hombre llega a la luna. O sea, cuando el hombre llega a la luna son los ingenieros los que llegan a la luna, son los pilotos los que pilotan la nave. Hay 300.000 personas que están siguiendo ese viaje, y por mucho que diga Nixon verdad o diga una mentira, se podía caer la mentira porque lo podían coger. O sea que hay teorías que dicen que sí llegó a la luna, y que si no hubiesen llegado a la luna habrían grabado en un estudio de televisión una llegada falsa por si la mosca, digamos. Sí. Es que yo en eso ni entro, porque como no pasó, como realmente al final no pasó. Además, recordemos que Nixon realmente heredó todo el programa espacial, todo el programa Apolo. Realmente él no lo inició. Claro. No lo inició, a él le llegó después de otras candidaturas. O sea, que digamos que no fue mucho menos el partícipe. Claro. Explico, ¿no? O sea que... Tú eres profesor de física, no de psicología, pero quisiera preguntarte, psicológicamente, ¿tú cómo crees que está operando la mente de los conspiranoicos? Es decir, ¿a cuenta de qué se inventan estas teorías? Yo esto lo tengo absolutamente claro. No soy psicólogo, efectivamente, pero yo lo tengo muy claro. Normalmente los conspiranoicos suelen ser personas que tienen, a ver, no todos, o sea, que si hay algún conspiranoico que se da por aludido, que no se siente insultado. En general suele pasar esto. Son personas con cierto complejo de inferioridad, porque le han engañado en algunas ocasiones en su vida. Le han engañado, por ejemplo, comprando el pan, cosas muy tontas, y se han sentido ridiculizados. Llega un momento en que dicen, yo no me creo nada, todo es mentira. Entonces esto es un falso escepticismo. El escepticismo no es no creer en nada, el escepticismo es dudar. Me parece muy bien que tú dudes que el hombre no ha llegado a la luna, investiga. Pero una vez que investigas, te darás cuenta que sí hemos llegado. Entonces, este tipo de conspiradores son simplemente eso, personas que se sienten engañadas por la sociedad, por las personas que quieren, por el entorno, y llega un momento en que, bueno, que a cualquier sitio donde miran, se creen que todo es un complot. Yo lo llamo esto el síndrome del complot. Y al final acaban siendo personas con cierto también complejo de importancia, también lo llamo así. O sea, el mundo entero conspira contra ti. Digo, oye, qué tío más importante eres, ¿no? Es así, es lo que yo pienso, la verdad. Claro, ¿qué tanta divulgación tiene esta teoría de la conspiración en el mundo general, y me interesa también en particular en el mundo hispano, en España y en Hispanoamérica? A ver,
sí es verdad que en Hispanoamérica no conozco tanto el tema, en Venezuela no conozco tanto la repercusión, lo conozco en otros países de Hispanoamérica, y sí es verdad que allí suele haber bastante más ruido conspiranoico que en España. Pero bueno, tiene un sentido. A ver, en México, por ejemplo, bueno, digamos que ¿cómo decirlo de alguna manera? El pavor por Estados Unidos, el odio muchas veces norteamericano, el ir contra los yanquis y demás, hace que uno, bueno, pues no acabe razonando bien y diga, pues han mentido. Entonces, allí es mucho más que aquí. Pero en España también hay bastante conspiranoicos, pero son conspiranoicos mal informados. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo, por ejemplo, mis alumnos, yo tengo alumnos de 14 años, de 15 años, ellos a lo mejor, cuando llegan a mis manos, ellos nunca han escuchado hablar de que el hombre llegó a la luna, nunca, no saben. Y de pronto leen un artículo en el que desmienten una cosa que ni sabían. Y me vienen, bueno, me he enterado que dicen que el hombre llegó a la luna, pero por lo visto es mentira. Y entonces les informan un poquito y bueno, la gran mayoría al final acaba entendiendo. Pero también va perdiendo fuerza. Yo creo que con el tiempo esta conspiranoia va perdiendo fuerza. Sí, pero yo me temo que surgirán unas nuevas. Desafortunadamente, sí, claro. Y claro, por eso es necesario, y desde aquí invocamos desde esta tribuna a cultivar el pensamiento crítico. Eugenio, muy agradecido por haber recibido esta llamada. Pues agradecido a vosotros, un placer hablar con Venezuela y con ustedes, vale. Con Ágora. Ágora. Agradecido a Javier, que estuvo en la edición y montaje, Norelva Torres es la productora, Antonio Palmares estuvo en el control técnico, Jesús Urbina es el director de Luz Radio, y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. @GAndrade80 mi Twitter.